Amén. Pues le damos las gracias, mi hermano, una vez más por estar aquí compartiendo con nosotros. Amén. Para mí es una gran bendición estar aquí compartiendo con ustedes y ver a cada uno de mis hermanos, amén, la fe, que no los conocía, que también están por aquí, Manuel, su esposa. Amén. Pero siempre están haciendo cosas. Tenían que traer un por ahí, pero empezaba con el por ahí, porque iban a su parte del sol. Pero le damos gracias, mi hermano, al Señor por su amor y por su misericordia, amén, que ha tenido para con cada uno de nosotros. Esperando, mi hermano, que nos vayamos a hacer lo que resta. El programa que teníamos 3 clases, y por asunto de tiempo, que ya no vamos a poder continuar con las otras 2 clases. Pero si quieren reunirse con nosotros, en otro lugar, hacerlo. ¿Gracias, hermano? Sí. Aquí aprovecho de nosotros, vamos a durar una semana acá y podamos hacer lo que el Señor nos permita. Pero teníamos unas clases importantes que dar sobre el programa que ya ustedes tienen en sus manos. Hablamos en Dios y quién es Dios manifestado en carne, era la segunda parte, y quién es el Espíritu Santo. Pero por motivo de tiempo que no tenemos, debemos salir aquí a las 3 máximo de la tarde. Pero ya lo vamos a poner porque vamos a sacar este tiempo para hablar un ratito y entonar una alabanza. Mandando allá que cante, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿quién quiere que cante? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos entonces a escuchar una alabanza. Ya después vamos a orar primero para ver, ¿no? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración de gracias al Señor por este momento, por esta hora. Todos comieron, mi hermano. Todavía queda comida allí y podemos comer, seguir comiendo. Ya ahora no, vamos a comer después. Ahora vamos a estar aquí. Ven, oremos. Padre, te adoramos, Señor, y te exaltamos, te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor, Señor, y por tu misericordia que ha tenido, Señor, para con nosotros. Esperamos, Dios, que tu nombre haya sido revelado en la vida de cada uno, Señor, de los que no te conocen. Dios, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, con libertad en la mente y en el corazón de cada hermano y cada hermana en esta hora. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia esté con cada uno de nosotros, oh Dios. Fluya, Señor, en este día. Derrama, Señor, del poder de tu gracia, sabiduría sobre tu pueblo. Soberano y eterno Dios, glorifica, Padre Santo, que tu pueblo sea edificado, Padre mío, y que tú fluya, Señor mi Dios, en una forma especial. En tu nombre, Dios, te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Es un honor y un placer para mí estar aquí delante de todos ustedes en esta preciosa tarde. Quiero entonar una canción para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que por Él estamos aquí. Amén. Y dice así: si los vientos te obedecen y la mar por ti se calla, como hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra que tú ciegas sin tu amor no existiría, como hay hombres que dudan tanto de ti. Y es que el miedo de las flores, de los valles, de los montes, como hay hombres que dicen que no le amas. Sin tu amor no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir, con la cual tú solucionas la sed que presiona mi boca. Con el agua que tú sosiegas y toda mi alma. Pues entonces, ¿por qué me preguntan si hay un creador? Oh, no ve el agua fluir con el cual. Ay, no me puedo.
Jesús, santo eres, Señor. Bendito por los siglos de los siglos, hermano, adórale que Él está aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Yo sé que Él vive, pues la veo en la risa de un niño cuando va pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale que se mueve en usted. Muévete en mí. Dígalo de corazón y se reciba un toque del Espíritu de Dios. Toca mi mente en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Muévete en mí, toma mi pequeño corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
Cristo, aleluya, aleluya. Padre, muévete, Señor, en medio de tu pueblo. Muévete, Dios del cielo, aleluya. Oh, fluye tu espíritu. Todos vamos a batir la mano, vamos, mi hermanos, a darle codos al Señor, aleluya. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede. Una mirada, mi hermano, que este día damos gracias una vez más al Señor. Tu micrófono no está por funcionar, gloria al Señor, pero damos gloria y honra a nuestro Señor Jesús por la oportunidad que nos da, mi hermano, estar aquí con nosotros, nuestro. La tecnología no nos ha ayudado mucho, pero pueden sentarse, hermanos. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos en los horarios establecidos desde las 9 de la mañana. Les esperamos. Cámbiese, hermano. Hoy, por acomodar el lugar, han hecho un evento aquí. Gracias, y nos tocó poner para arriba todo. Pero gracias a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que hemos podido hacer hasta ahora. ¿Cuántos han pasado contentos aquí? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Espero que también tengamos los músicos. Yo entiendo a la hermana que hizo falta la música para poder cantar. Y también a nosotros. Ya al oído se acostumbró a cantar con una banda, con un grupo de músicos, pero mañana los tengamos. Pero como quiera, agradamos al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Quiero decir a los hermanos y hermanas que desde hoy han venido a este congreso, nosotros vamos a dar un certificado a los que han asistido aquí a este congreso que esperamos les sirva de estímulos. Personalmente creo que es un certificado bien bonito. Le vamos a dar para que usted lo tenga como recuerdo. La Iglesia Pentecostal Hechos 4:12 en Santiago, República Dominicana, certifica que el nombre suyo asistió al primer congreso sobre divinidades bíblicas celebrado en Santiago, República Dominicana, los días 6 y 7 de mayo del 2017. Con estos textos de la palabra de Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Conferencista este servidor y el reverendo Norberto García, se los vamos a firmar y ya mañana al final del congreso se los vamos a dar. No se pierda esta bendición, queremos dejarla con ustedes. Este tipo de congresos son costosos. En Colombia, cuando los hacemos, los que participan tienen que pagar
Lo mismo en América, tienen que pagar, pero acá no estamos cobrándole nada. Lo queremos hacer con amor para estimularle a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y que este hermoso país y esta gran ciudad, esta zona del Cibao, Santiago. Del Cibao. Oh, hay una hermana de la iglesia de Nueva York que me dice que si ya aprendí a hablar con la I, ¿cómo es eso? No, muy bien, muy bien. Está bien. Queremos dejarles este recuerdo y de verdad tenemos un grato afecto por ustedes. Esperamos que ustedes correspondan a esto siguiendo los consejos, las enseñanzas de la palabra de Dios que escuchamos esta mañana por Reverendo Humberto, y que esta tarde el tema que yo quería tratar, no tengo el tiempo para hacerlo, pero es verdad lo que el pastor Humberto dice, vamos a estar una semana aquí, esperamos en alguna congregación poder estar y que ustedes lo sepan, y vamos a estar ahí, vamos a avanzar en la palabra del Señor. Ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas. La hermana María, la secretaria, está recibiendo sus preguntas. Si usted puede escribirla y pasarla a ella, ya tenemos aquí varias. Y en este panel, como decimos en televisión, en este panel de expertos que tenemos acá, vamos a contestar sus preguntas a la luz de la palabra de Dios. Amén, hermanos. A la luz de la palabra de Dios. No lo que nosotros sabemos, podemos o seamos, sino lo que la palabra del Señor enseña. Queremos que el nombre del Señor sea glorificado. Que usted aprenda ese único nombre en el que hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, yo a veces la letra cogida yo no lo entiendo, hay gente que son médicos aquí, son a veces chismes, alabanzas al Señor Jesús, pero creo que podemos leerla. Pastor. Bueno, la primera pregunta, ¿me oyen ahí? Escuchen. La primera pregunta dice, ¿en qué nombre se debe bautizar? ¿En el nombre de Jesús? Sí. ¿O en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esa es la primera pregunta. La pregunta que tiene mucho en la cabeza. Cuando Walter, pues, tuvo la oportunidad de explicar. Para respuesta a esta pregunta, yo quiero pedir un poquito de paciencia a los demás panelistas, porque como usted entenderá, cada maestro tiene su modalidad de enseñar. Y por los años que yo tengo tratando con gente y con religiosos, tengo muchas cosas que son prácticas para tratar que la gente entienda, lo que quizás con otro que no tiene esa forma no han podido entender. Entonces, lo que pido de paciencia es lo siguiente: ¿en qué nombre debemos bautizar? Si en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que usted ponga su mente positiva en tratar de entender, de explicarlo. Si usted se presenta como un religioso o dogmático, no va a entender, porque su mente se predispone. Si usted quiere entender algo que es clásico, que voy a explicar, usted lo va a entender. Si uno se predispone, no entiende. Entonces, lo primero que quiero expresarle es que la confusión que hay entre esa expresión de si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús es no
simple error, sino el enemigo ha tenido suerte en confundir la mente de tantas personas que tienen una condición académica alta. Sin embargo, con toda mi condición académica, al no entender eso, se comportan como niños del kindergarten. Quiero que me sobrelleve porque se lo voy a explicar. Primero, si usted va a decir Padre y Espíritu Santo, no está diciendo en el nombre, tendría que decir en los nombres, ¿o no? Sí. Porque si es Él, es singular, y si son varios, tendría que decir en los nombres. No menor. Segundo, el verso que tiene a todos confundido es Mateo 28:19, que por este lado fue mal interpretado por los endemoniados en los tiempos de la lucha del apóstol Pablo con su gente allá, que estaba tratando de ganar. El Imperio Romano tuvo una victoria en cambiar la práctica del bautismo en esos tiempos, que nunca se bautizó en los tiempos apostólicos. La Escritura dice fundamentado sobre la fe de los apóstoles y profetas. Dice, teniendo como la principal piedra a Jesucristo mismo. Entonces los apóstoles todos bautizaron en el nombre de Jesús. Porque en Hechos 4:2 se dice porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, no otros nombres, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, estoy hablando de lo que logró el Imperio Romano y la Iglesia Católica cambiar esos principios cuando la persecución a los cristianos primitivos, apostólicos, provocó que ellos se fueran a las tumbas y a los cementerios a esconderse para poder profesar su fe, porque los perseguían y los mataban cuando hablaban en el nombre de Jesús. A Pedro y Juan le dieron su vela y lo que le aconsejaron, solo le exigimos que no hablen ni enseñen a hombre alguno en ese nombre. Pues tuvieron que callarse y hacer lo que decía el Imperio Romano, lo que ellos le aconsejaron que usaban. No quiero meterme en ese tono de historia porque tendría que cambiar el término. Pues ellos tenían que usar lo que ellos le dieron para no tener que sumergir a las mujeres que eran las principales que peleaban y le hacían la guerra a uno de los maridos que eran líderes, para que no las sumergieran para bautizarla, porque en esos tiempos las mujeres tenían una idolatría con su pelo, eran tejidos en hilada de oro y todas esas cosas, y la mujer más alta era la que tenía la vestimenta más extraordinaria. Entonces ellas, que son más siempre, ganaron. Pablo tuvo que pelear y decirle a la mujer calle en la congregación, porque ellas llevaban la delantera, y eso lo cambiaron y lo aceptaron y lo pusieron en vigencia la Iglesia Católica. Martín Lutero salió de la Iglesia Católica y enseñó muchas cosas buenas, pero esa él no la refinó y le enseñó a sí mismo, y así le enseñó a todos los protestantes que salieron en su tiempo a bautizar y hacer todo diciendo, no en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque ahí es que está el principal error, diciendo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero enseñar, cuando decía ahorita que a veces con un grado de educación académica bien alto, como que no nos detenemos donde hay errores gramaticales. La Escritura dice en Mateo 28:19, por tanto, ir. Primero, el término por tanto significa, presten atención que les voy a decir algo de mucha importancia. Segundo, ir. La palabra ir es plural.
vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, escúchese bien, no tres nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si en Hechos 4:12 dice que hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres, el término Él es correcto, pero el atribuir que decir Padre es un nombre, decir Hijo es otro nombre y decir Espíritu Santo es otro nombre es un error terrible, por la razón de que nosotros tenemos que determinar si el nombre de Dios es cualquier nombre o hay un solo nombre. Me explico. Dios no tiene como nombre de Él un nombre atributivo, tiene un nombre propio, hay un solo nombre. Entonces, el error está en que nosotros confundamos los términos. Vamos a entender el asunto de interpretar, error de interpretación, interpretar los nombres. Tenemos nombre propio, Ramona, Felipe, Antonio, Miguel. Tenemos nombres comunes, mesa, silla, bancos. Tenemos nombre atributivo, doctor, ingeniero, pastor, abogado, qué sé yo, y todo lo que se atribuye a usted como hijo. Cuando usted abrió una matriz, nació, usted tiene el atributo de hijo, porque nació, pero le ponen un nombre, ¿o no? Aleluya. ¿Por qué no le dejan hijo? Porque hijo Gloria a Dios. no es nombre. Padre es solo al que engendra. Amén. Entonces, no se le puede llamar padre a una persona porque ese es su nombre. Espíritu Santo no es nombre, es la esencia de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, ahí está el error de interpretación en cuanto a entender mal a Mateo 28:19, cuando él dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No está diciendo que se repitan esas tres palabras. Le manda a leer Hechos 4:12, porque si fuera nombre, él dijera bautizándolo en los nombres. Él dice en el nombre, porque hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Entonces, decía ahorita que la palabra Padre no es nombre. Usted no está diciendo el nombre, usted dice esas tres palabras y no está diciendo el nombre de ninguna de las tres, porque en ningún otro hay salvación. En Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice, y todo lo que haga, todo, es todo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, o el Señor Jesucristo, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué es esto por medio de Él? Porque la carne no era Dios, la carne era el cuerpo del sacrificio ofrecido por nosotros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, la carne que era ofrecida, el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento para expiar los pecados. Él lo encerró todo en uno. Ahora él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, no por nosotros. Si usted quiere que le alcance el sacrificio de Jesucristo, vaya del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo salve, si usted cree que es otra cosa, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Amén. Será hecho. Amén. No dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted ve que hacemos con error. Eso no es lo que dice. Dice el Padre, el Verbo. El Padre.
Sí, pero usted dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que estoy diciendo de los errores que cometemos al predicar de oída. Entonces eso yo se lo voy a explicar. Porque 3 son los que dan testimonio. Porque me voy, pero no le dejaré huérfano, él dijo. Le enviaré el Consolador. ¿Qué pasa con eso? Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, él le resolvía el problema. A los que andaban con él, los que venían con él, los sanaba, los liberaba. ¿Ya? Amén, el Espíritu está en nosotros. Entonces, pues, está la respuesta sobre y todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué Jesucristo hombre? Porque la carne era hombre, era el cuerpo del sacrificio que fue ofrecido por ti, por mí. ¿Tú sabes cuál era lo que ella dice sobre el Espíritu Santo? Que Dios estaba en Cristo. ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo es Dios? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces el Señor dijo: el Padre y yo uno somos. El Señor dijo: algo, sí. Y el Señor dijo: nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va al Padre, que Amén. sería una cosa muy diferente. También, pastor, Perdón, porque también eso que usted dice, él lo terminó diciendo: porque el Padre es en mí y yo en él. O sea, el cuerpo le servía de vestimenta. Él dijo: el que me ha visto a mí, cuando diga algo duro, tiene miedo, el que me ha visto a mí, el Padre y yo, una cosa son. no son 3 aparte, es uno. Entonces, porque hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El bautismo es para perdón de los pecados, y por eso usted no va a encontrar ni un solo bautismo en la Biblia. Los bautismos de los hombres torcidos, usted va a encontrar todo lo que la religión dice y el fanatismo, pero lo que dice la palabra de Dios y el Señor es un bautismo en hechos. Usted lo va a encontrar por todas partes y en otros tantos lugares de la Biblia que nadie bautizó, señora, diciendo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lo decimos, lo decía yo, cuando yo era trino también, y yo lo decía. Y después me arrepentí, me dolía de prenderme de toda esa basura. Y entonces lo entendí. Gloria al Señor. Entonces, pues, el bautismo correcto. Es más, me excusa, doctor. Es más, para que usted esté más conforme de eso, Juan el Bautista tomó un grupo de discípulos de él, y él no conocía el nombre de Jesús, no había andado con Jesús. Y como él era el precursor, fue y bautizó con mucho gozo a toda esa gente. Y por no haber sido bautizado en el nombre de Jesús, Pablo salió a buscarlo y volvió y lo bautizó. Tú, mis han sido bautizados en el nombre de Jesús, para perdón tus pecados están vigentes. Aleluya. Porque el bautismo para perdón de los pecados es en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere darle un aplauso al Señor por eso? Sí. Entonces, no hay forma, no te dejes salir de ahí, que eso es la palabra. Y es detallado. Y no vuelvas tú a ser un estudiante del kinder, que tú le llames como nombre de Dios a un nombre atributivo, que Padre es el primer nombre de Dios, Hijo el segundo nombre del Espíritu Santo. No, Dios tiene un solo nombre, que lo dio una vez para siempre. Amén. Él no quería dar 2 o 3 nombres, darlo una vez. Por eso él luchó con los antiguos de los tiempos de Sansón y Manoah y toda esa gente. No le dio el nombre porque se lo iba a dar en el tiempo que lo anunció, y llamará su nombre Jesús.
porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y por eso hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres, y los que fueron bautizados en Jesús fueron bautizados en su muerte. A Cristo sea La gloria. Bueno, y otro consolador significa otra función del mismo, no otro ser distinto, porque la Biblia es monoteísta desde Génesis hasta Apocalipsis. Con la pastora hablaremos después, mi hermana, tranquila. Vamos a hablar después, si usted gusta podemos tener una charla privada. No te sientas mal. Cada uno... que se siente mal, que está peleando con la verdad. Exacto. Es que así mismo es. Como esto es de divinidad, mire qué sucede con eso. De esta actividad que se refiere a la divinidad. Lo que sucede con los religiosos es que no pueden diferenciar cuando en Jesús habla el hombre y cuando en Jesús habla Dios. El término de la divinidad es establecer la diferencia entre lo humano y lo divino. Jesús, cuando expresaba sobre las cosas que Él no era el que tenía la autoridad, de Él salía la voz, pero hablaba Dios. Él hablaba a veces como hombre, a veces hablaba como Dios. ¿Algunos lo quieren entender eso? Sí. De tal manera que hubo una ocasión en que a Él vinieron a tomarlo preso, y cuando lo iban a tomar preso, él le preguntaron: ¿eres tú Jesús llamado el Cristo, el Rey de los judíos? Él dijo: tú lo dices. Y no pasó nada porque habló el Cordero, el hombre. Luego vinieron a tomarlo preso y por 3 veces vino uno y le dijo, los guardias: ¿eres tú Jesús llamado el Cristo, el Rey de los judíos? Él dijo: yo soy. Lo que salió de él extrañó a los que estaban al frente. ¿Por qué la otra vez no lo extrayó? Porque habló como hombre esa vez. Esto es lo de divino y lo de humano. Luego que tenían que llevar, ese era un preso peligroso, había que llevarlo. Se pararon y se sacudieron el polvo y volvieron con más miedo que vergüenza. ¿Eres tú Jesús llamado el Cristo? ¿O es dicho que yo soy? ¡Bah! Entonces estoy explicando sobre la diferencia entre el misterio de la divinidad, el misterio de la piedad. Dios estaba en Cristo. El Cristo no era Dios, era el cuerpo del sacrificio, la ofrenda para nosotros. Recibir liberación a través de su sangre derramada en el Calvario. Pero el que estaba en él era Dios, y cuando hablaba Dios en él, la tierra temblaba. En su resurrección, como el que salió ya había sido transformado, cuando él resucitó, la tierra tembló, las rocas se partieron. En eso se expresa la diferencia entre cualquier muerto. Porque cuando Lázaro resucitó no se rompieron las piedras, ¿no? Dios hizo el milagro. Pero él dijo: las cosas que hago, escuche bien señora, no las hago de mi propia cuenta. Ahí está la diferencia, eso de que el Padre dijo. Él dijo: el Padre que está en mí. Él le llamaba el Padre a su propio espíritu. ¿Alguno entiende? Sí, porque el Padre es en mí y yo en él. Las cosas que hago no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí
Él resucita a los muertos, Él sana a los enfermos, Él levanta a los paralíticos, echa fuera a los demonios. Y Él viene con toda humildad, que Él dijo que la gloria de los hombres no recibía, porque la gloria en Él la recibía el que estaba en Él. Entonces hay que entender la doble personalidad de Él para no predicar con errores por falta de conocimiento. Él dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces esto pertenece un poco al tema de la divinidad. Gloria a Dios. Gracias, Reverendo Walser. Bendito sea el Señor. Sí, porque el Espíritu era Dios 100%, eso es lo que estoy diciendo. El Espíritu era Dios 100%, por eso dije, ¿cuántos creen que el Padre es Dios? Perdón, porque la respuesta debe estar ahí para que escuchen lo que usted dijo. ¿Cuántos creen que el Padre es Dios? Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? Amén. ¿Entonces son dos dioses? No. No, es que el Padre que está en mí hace la obra. El Espíritu Santo, que estaba cubierto de su sangre, salía ese cuerpo y andaba buscando a los pecadores. Él dijo que molido fue por nuestras rebeliones, sufrido por nuestros pecados. La carga de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, por las llagas, los espíritus no botan sangre ni ninguna cosa de esa, pero Dios estaba en Cristo sanando, reconciliando al mundo consigo mismo. Esto es misterio de divinidad y el misterio de la piedad. Dios estaba en Cristo y no lo hemos entendido. Por eso usted no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia si no se le escribe una iglesia católica o una trina de esas que son. No, porque eso de la Trinidad no existe. Lo que existe es un Dios que tuvo múltiples manifestaciones para darse a conocer entre nosotros y para favorecernos. Cuando Él quería que un burro hablara, Él agarraba a un rebelde, un fanático de eso, y hacía que el burro le hablara. Sí, y el burro le hablaba. ¿Cuándo recuerdan la historia de Balaam? Sí, el burro le habló porque ese se hizo más ministro que lo que él debía hacer. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, lo que Dios le había dicho que no hiciera, como él era tan ministro, pues él se iba a ir a hacerlo por una ganancia, por una cosa. ¿Cuántas personas yo, negro, ha bautizado pastores aquí en Cibao mucho y están predicando su cosa? Pero ellos han sabido que necesitan el perdón de sus pecados, pero porque lo botan de su concilio, porque no le dan dinero después, se han quedado ahí. Eso iba a pasar con Balaam. Él entonces, ya cuando consiguió que le iban a dar regalos, entonces se fue y le cayó azotazo al pobre burro para que lo llevara a maldecir al pueblo de Israel, diciendo que Dios le había dicho: no maldiga a mi pueblo. Entonces, cuando se pone de por medio los intereses, cuando se ponen de por medio las cosas que el hombre lo toma preso, a veces es mejor de que combatir lo que yo no entiendo. ¿Entiendes? Porque pierdo esto y tú lo oyes discutiendo, pero no es aquello, no es que si yo voy, se me bromé, si después me dice que me engañaron y después me van a votar. Pues se quedan ahí. Balaam pasó eso, se fue y Dios tuvo que hablar por el burro. Santo Dios. ¡Epa! Aleluya. Dios le hizo entender que él era más burro que el burro. ¿Tú ves? Entonces, el que no entiende lo que el Espíritu Santo le quiere enseñar es más, pues sí, como le iba diciendo, más religioso que un religioso. Entonces, eso es palabra, eso es esencia de la Biblia, la inspiración de Dios. Lo que yo predico ahora, lo que yo predico es rema. ¿Tú sabes por qué predico rema? Porque la Biblia la están torciendo y la gente la explica como ellos quieren y como le parece. Yo dejo que Dios me traiga el rema y luego Él me dice: míralo aquí donde dice la Biblia. Entonces lo comparo con la Biblia y dice: eso que te estoy predicando, míralo aquí. Pero dejo que Él me lo traiga primero y llega a la gente. Amén. ¡A su nombre! Amén. Gracias, pastor. Muy amable hermana, perdón. Vamos a continuar. Por eso le dije que personalmente puedo hablar con el pastor Walser, conmigo, con el pastor Norberto,
pero tenemos 10 preguntas más y tenemos poco tiempo. Gracias por su amabilidad, hermana. No, hermana, no, discúlpenme, no podemos. Tenemos 15 minutos más aquí, tenemos 10 preguntas. Personalmente lo hacemos. Le abrimos si gusta, hablamos toda la noche. Pero después de esto, porque tenemos el tiempo contado aquí. ¿Ustedes entienden, hermanos? Amén. ¿Están de acuerdo? No es que te queremos cortar, es que queremos darle tiempo. Además tenemos preguntas de internet, de manera que queremos avanzar. Muy bien, la otra pregunta es: ¿quién creó a Dios? Pastor Norberto. Santo Jesús. Bueno, Dios se creó a sí mismo. Estamos viendo, estamos dando el estudio de quién era Dios. ¿Amén? Dios se creó a sí mismo. ¿Amén? Antes de Dios no fue formado nada. Dios es Dios, y eso es lo que nosotros sabemos de Dios, lo que las Escrituras revelan. Amén. Dios es espíritu, y eso lo sabemos. No podemos ver a Dios, pero sí podemos sentirlo. Amén. Dios se creó a sí mismo. Amén. No podemos indagar mucho, entonces si nos vamos a la historia, si nos vamos a profundizar, quiero darle la oportunidad a otras preguntas. Pero Dios se hizo a sí mismo. Creo que lo que estábamos estudiando, lo que estábamos enseñando ahora, se explicó muy claro quién es Dios. Ante mí no fue formado Dios ni lo habrá después de mí. Exacto, dice el Espíritu Santo por boca de Isaías. Además, si hubiera un creador de Dios, no sería Dios. Esa es la conclusión más importante. La otra pregunta es: ¿qué significa la palabra Nazaret? ¿Y por qué, decimos en el nombre de Jesús de Nazaret? Dios le bendiga. Era una región como decir el Cibao. ¿Cómo le llaman a la gente del Cibao? Cibaenses. Cibaeño. Es igualito. Jesús de Nazaret era la región donde físicamente él vivía. Eso enseña la geografía bíblica. Yo soy capitaneño. Juan de la capital. De Santiago. No, la capital es Oh, Santo Domingo. Ok. Muy bien. Creo que no tenemos problema con esto. La otra pregunta. A ver. Uno de ustedes dos responde. ¿Es lícito a la mujer cristiana usar pantalones? Ay, vuelvo y les expreso, todo esto es fanatismo, religión y litigio entre personas que supuestamente le sirven a Dios. Dios no necesita abogados para que defiendan sus verdades. El apóstol Pablo nos enseña que no nos condenemos con lo que otro usa ni con lo que otro come, que debemos recordar que es lo que enseña que la mujer se vista modestamente, que no sea una provocación para otra. Dígame si es, dígame varón. Otra cosa está como rara. Bien. Fíjense bien, el asunto del pantalón tiene una distorsión igualito que la del Amén, yo lo voy a decir. Es que la Biblia no dice pantalón en Oye, ninguna ¿qué me parte. dice? Lo que le quiero explicar es que el pantalón es una moda. Ahora bien, en los lugares donde la constitución de la república o una ley de mujer, entonces ¿qué pasa con eso? Que el pantalón es unisex. Ahora bien, para romper los prejuicios religiosos, lo que les quiero expresar es que si su pastor o su pastora es muy fanática, que no tiene los conocimientos, porque usted decir que la Biblia dice que por lo que la Biblia diga, con religión que no se ponga pantalón, usted está muy lejos de todo, porque la Biblia no habla de pantalón en ninguna parte. Ahora bien, lo que quiero expresar es que no debemos tomar eso de la vestimenta del pantalón para excomulgar a una mujer, porque lo estamos haciendo fuera de la Biblia. Ahora
¿Está entendiendo? Pero hay otro pastor que no cree que eso es pecado, o ataque a aquella que no se lo pone, porque lo que Pablo dice es que el que come no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Usted viva su vida religiosa o su vida de relación en lo personal con Dios. Ningún pastor debe decir que no se debe. Ahora sí, si el pantalón es un pantalón provocativo, está diciendo algo porque no se debe provocar al hombre ni a las otras mujeres por lo que tú viste. Debe vivir poderosamente, como dijo Pablo, que sea el ornato de la santidad. La santidad a veces se muestra conforme a la forma desgarbada con que la mujer o el hombre se viste. Pero lo que es decente, en mi iglesia, las mujeres, yo no acepto que vayan con pantalón. Me explico por qué. Porque la mayoría, mire eso que usted preguntó por eso, la mayoría de la gente dice que la evangélica no se pone pantalón. No, ¿dónde dice la Biblia eso? Pero yo le enseño que para que nosotros no se condenen por lo que ellos visten, a la iglesia no me vayan con pantalón. A la iglesia lo menos lindadeza posible, porque eso lo agarran para hablar en contra de la iglesia. Entonces yo debo cuidar el testimonio de la iglesia de los fanáticos. Entonces no voy a hacer que ellos se condenen con lo que yo he visto o con lo que yo cojo. Pero eso de que se deba o no se deba, eso es asunto de la congregación particular. Amén. Amén. Ahora bien, la vestimenta de carnaval a veces no es pantalones, ¿no? A veces se ponen una falda. Oye, se ponen una falda que merece mejor un pantalón. Amén. Sí, pastor, gracias. Perdón, hermano, no, ya interviniste en lugares a otros. Es un asunto de la doctrina de cada pastor, del orden de cada congregación, y lo dejamos en las manos de los pastores que manejen este asunto de doctrina interna en su congregación. Nosotros no establecemos normas porque yo he tenido en la iglesia hermanos de Escocia, en el norte de Irlanda, y son pastores y usan la falda escocesa y así van a la plataforma. A veces son cortitos. Sí, una minifalda escocesa, y si usted la va a ver dice ese está en pecado porque tiene una falda, pero esa es la forma de vestir en Escocia. Tuvimos un misionero en la India, pastor Steven, y en la zona donde él es se visten con las túnicas hindúes. Y es pastor, y lo tuve predicando en la iglesia en Nueva York vestido como un hindú. Yo he estado en la zona de los indígenas del Amazonas y de Latinoamérica, y muchos hacen los cultos desnudos, así mismo. Esa es su cultura. Es su cultura. Y yo andaba con un pastor que se pasó el culto mirando al techo. Y a ti, ¿qué te pasa? Hay mucha tentación aquí en el culto. No, el dominicano no podía cosas así, ¿no? Entonces nosotros no... El dominicano tiene un espíritu de Nosotros no le vamos a decir a la gente de la cultura aquí de República Dominicana que vengan desnudos o desnudas acá. Pero si vamos a las tribus del Amazonas, ya, ellos son así. Hasta que ellos entiendan la otra norma del Evangelio, modestia y pudor. No solamente para mujeres, porque esta cultura occidental de alguna manera se está volviendo histémica contra las mujeres. Son los hombres también, con ciertos vestidos que para qué decimos, ciertas modas que no calan dentro del contexto, pero esa es una cosa muy muy particular de cada congregación. Muy bien, vamos a la otra pregunta. En mi iglesia entró una mujer totalmente desnuda, ella estaba medio apronada. Bueno, es por eso, sí. Totalmente desnuda en la iglesia en tiempo de culto. Yo me mandé corriendo y agarré un vestido de la hermana, fue y la abracé, Muy bien, y listo, el problema arreglado. Muy bien, la otra pregunta es: ¿por qué en la Biblia no se registra la palabra novio o novia o habla referente al noviazgo? ¿Han encontrado ustedes la palabra novio o novia en la Biblia? Amén. La novia está cambiada para su novio. Exacto. Exacto, en el caso de las vírgenes prudentes y sensatas, es una mujer comprometida para matrimonio. Es la palabra moderna que se usa sobre todo en español
para decir que estás comprometida o estás comprometido con otra persona para casarte. Claro, eso. Y debemos decirlo también, que la Biblia habla de esto como matrimonios heterosexuales, compromisos heterosexuales, no matrimonios gays o otro tipo de matrimonios que está por fuera totalmente del orden de Dios. Los que comparten esa forma, es su forma, pero una forma totalmente antibíblica. Nosotros predicamos, creemos lo que la palabra del Señor enseña. Las normas con relación al noviazgo también, yo me he encontrado pastores que tienen mucho que ver con la disciplina de cada congregación, con la disciplina incluso de cada concilio. Hay concilios que no permiten que los novios se sienten en la misma fila de asientos en el culto, que menos que vayan a pasear juntos, que no se agarren ni las manos, a veces por los mismos pastores. La Biblia lo que enseña es que debemos guardar nuestro testimonio, nuestra moralidad, hablando de las relaciones no casadas que están de novio, porque ahora se usa. Con permiso. Yo no entendía eso, pero me lo explicó una mujer el otro día en algún lugar. No, yo tengo un novio con derecho, pero ¿derecho a qué? Él se viene y se queda aquí en mi casa cuando quiera y no pasó nada. Eso es lo que usa el mundo, hermanos. Nosotros no podemos acomodarnos al mundo. Debemos vivir la moralidad de Dios. Porque relaciones íntimas de personas que no están casadas se llaman Fornicación. fornicación. Digámoslo en griego, se llama porneia, que significa pornografía, que significa depravación moral de una persona. De manera que los hijos de Dios, los cristianos, los que estamos esperando al Señor, no vivimos esa vida. La Biblia dice que debemos vivir en santidad. Y la palabra santidad no es uno que ya se murió, que lo pusieron en un altar. Es alguien que está vivo, que vive conforme a las normas de Dios. Amén, mis estimados solteros y solteras. Otro día hablamos más de eso. Aleluya. Una de las cosas, mi hermano, que tenemos que saber qué es santidad y qué implica todo eso. ¿Ves? Santidad. Todo el que quiere vivir en santidad tiene que guardarse para Dios. Los novios antes se llaman desposadas. O sea que María estaba desposada con José, vivían en el mismo lugar juntos y generalmente pues eran personas que ya estaban comprometidas al matrimonio. Pero tenemos que entender primero para todas esas cosas, hermano, es la santidad. ¿Y qué es santidad? Conocer qué es santidad y cómo debemos andar en santidad. La siguiente pregunta que hicieron aquí dice: si Adán y Eva fueron los primeros, ¿por qué pusieron una marca a Caín para que nadie lo matara? Dice que si Adán y Eva eran los primeros, ¿por qué le pusieron a Caín una marca? Nosotros sabemos, las escrituras establecen qué pasó, qué hizo Caín. Por eso la pregunta que hay que irse mucho a la historia, y para poder entender así, pues no podemos entenderla mucho, pero vamos a leer lo que dice el texto de la escritura. Dice el capítulo 4, verso 10 de Génesis, dice: y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando abres, dice, la tierra, cuando la abres la tierra, no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero será en la tierra. Y dijo Caín, aquí dedica los capítulos, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para soportar. Es un castigo sobre Caín por haberle quitado la vida a su hermano. Y sabemos por qué entonces Caín fue sellado por Dios, para que nadie, porque tenía que pagar por el pecado que había cometido, de matar a su hermano. Los dos ofrecieron ofrendas a Dios
Pero ¿cómo la dieron cada uno? No era que la ofrenda de Caín podía haber sido mala o no, sino con qué intención la dio Caín. Entonces, cuando usted no hace las cosas para Dios, o lo hace con su segunda intención, usted no va a recibir la bendición de Dios. El diablo toma control de eso y ya usted sabe lo que le pasa. Pero dice que fue por el castigo, por haber matado a su hermano, aunque hay que profundizar más. Pero no hay tiempo para eso. Si me permite solo una nota con relación a eso. Sí, también lo que Caín está diciendo también es que me voy a suicidar. Porque él dice, grande es mi pecado para ser soportado. Yo no aguanto esto, no lo soporto, mejor me quiero suicidar. Y esa es una de las porciones en la palabra del Señor que condena el suicidio. Aquellas personas que dicen, voy a acabar de una vez por todas con mi vida y de paso acabo con todos los sufrimientos, mejor me suicido. Dios en esta exhortación a Caín le está diciendo, no lo hagas. Ahora, lo que Pastor Roberto dice es cierto también. Tú tienes que pagar aquí lo que tú has hecho, tu pecado, tu desobediencia. Pero también era una oportunidad para decirle a Caín, bueno, tú has hecho eso, quitaste la vida a alguien, tú no te la debes quitar a ti mismo, porque aunque violaste la ley, pecaste contra Dios, sin embargo, el único que tiene derecho y autoridad para quitar la vida a alguien soy yo, le está diciendo Dios a Caín. Entonces, las personas que tienen pensamientos suicidas, Dios no los estaba aprobando. Hay una pregunta acá, una pregunta personal de alguien. Dice, si una persona se descarría y en el mundo falla, o sea, que le es infiel a su pareja, y luego se redime, se arrepiente, y vuelve a los caminos del Señor, y se arrepiente de sus pecados, la pregunta sería, claro, lo que dice la persona, la pregunta es, si una persona se descarría, cristiana, en este caso un cristiano se descarría, se va al mundo, aunque tiene su pareja, pero se va al mundo, por allá tiene otra pareja, se fiel a su esposo o a su esposa, y regresa para atrás, arrepentida, y vuelve de nuevo, ella se arrepiente y vuelve con su pareja, o sea, dice, se arrepiente de sus pecados, y la pregunta dice que si se arrepiente de sus pecados, ¿sería perdonada? Le dice que sería perdonada. Sí. Bueno, cuando uno se casa, es un compromiso ante Dios y jura su verdad ante su pareja, su esposa, su esposo. De manera que cuando uno de los dos falla al compromiso, pecó contra Dios y contra su pareja. Fíjense ustedes, hubo un hombre en la Biblia que decía es mejor caer en manos de Dios porque Dios tiene misericordia. Y los hombres no tenemos misericordia. Si te arrepientes de corazón, buscas a Dios, le pides perdón, te apartas. Arrepentirse significa apartarse, dejar de hacer lo que hacía, dar una vuelta de 180 grados en lugar de caminar hacia allá, ahora caminas en dirección contraria. Eso significa la palabra arrepentimiento, es decir, no haces más lo que hacías atrás, Dios te va a perdonar. El asunto no es solo Dios, el asunto es tu pareja. Tú quedas ante la posibilidad y el juicio de que tu pareja te acepte, te perdone o no. Y yo no he encontrado en la Biblia una norma que diga que tiene que perdonarte y que te tiene que recibir. Ahí sí que hay que orar, ahí sí que hay que buscar a Dios y hacer hechos. En leyes decimos actos dignos de arrepentimiento. Creo que conozco como abogado la ley un poquito y le puedo decir, hay 9 causales de divorcio.
en casi todos los países del mundo. Y en todos los casos que hemos visto en las cortes de familia, cuando andan peleándose, nos vamos a divorciar, ya no nos aguantamos. Rara vez yo he visto que una mujer le pide perdón a su marido en la corte porque le falló y él se dio cuenta. Hemos visto a hombres de rodillas delante de mujeres pidiéndole perdón, y la mujer dice que te perdone y no hay una norma que te obligue. De manera que ese es el punto. Sí. Siguiente pregunta dice, cuando vayamos a morir, ¿en qué nombre es correcto hacerlo? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O solo en el nombre de Jesús? Por favor, que le responda. Disculpe, la pregunta anterior. Yo me quedé como cavilando entre los pensamientos porque no entendí la respuesta final en cuanto no es al perdón, sino la relación, cómo quedaría la persona delante de Dios. Si el marido se da cuenta, como decía el hermano, se da cuenta de que no la quiere perdonar. O sea, yo no la quiero perdonar, por ejemplo, si soy yo el acusado, el perjudicado. ¿Cómo quedaría mi conciencia? ¿Cómo quedaría yo delante de Dios? Bueno, no la quiero perdonar porque me falló. O sea, entre los dos delante de Dios, uno de los dos tiene que estar en parte. Porque es que somos... La persona se arrepintió, la relación con Dios se terminó, pero con Dios es otra. En este caso, quien no quiera perdonar es que ante Dios está mal. Porque ante Dios, nosotros vamos ante Dios. Usted no sabe el pecado que yo he cometido, pero yo ante Dios vine y Él me perdonó de mis pecados. Ahora, como nosotros perdonamos, tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Y eso es lo que dice las Escrituras, de cada uno de nosotros. Amén. Dice la Biblia dice en Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todo. Dice que si se puede unir una persona invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Es en el nombre de Jesús que todas las cosas en la Escritura tienen que hacerse. Eso es lo que dice la Biblia. Si dice todo es porque nada va a quedar fuera de esa ley que está escrita. Amén. Todo lo que hagáis, todo. Lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando del bautismo que el hermano fue muy bien. Pero recuérdese, con la otra palabra les respondo aquí la verdaderamente. Dice que ¿qué respuesta le damos a lo que dicen que el nombre del Padre es Jehová? ¿Qué respuesta le damos a él? En la antigüedad, nosotros sabemos, no sé si alguien sabe aquí lo que es el tetragrámaton. Sí. Eran las palabras que antes se mencionaban como si fuera la palabra de Dios, que eran cuatro letras. No había un nombre para poder definir el nombre de Dios. Entonces comenzaron a jugar los verbos y por ahí comenzaron a iniciar un nombre. Pero el nombre de Jehová no es el nombre de Dios. Amén. El nombre de Jehová no es el nombre de Dios verdadero. Pero sí ese nombre se le dio a conocer a su pueblo, Israel, en esa tierra. Ese nombre fue compuesto. No había consonantes para poder dar las consonantes, no tenían para poder conjugar el verbo, para poder decir este es el nombre de Dios. Incluso tampoco los judíos mencionaban el nombre de Dios. Le llamaban el Eterno, el Todopoderoso, el Adonai, y le decían su nombre. Pero hay un solo nombre. Todo lo que hagamos, dice Colosenses 3:17, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, incluso el bautismo y todo lo que hay. Amén. Y una nota, pastor. Una nota también a esto es que la palabra Jehová es un compuesto de estas 4 consonantes que no tenían vocales. Entonces, por esa razón, nadie podía pronunciar el nombre de Dios. El tetragrámaton judío era que las 4 letras consonantes nadie las podía pronunciar. Unos rabinos hace muchísimos años le agregaron vocales y entonces salió la palabra Jehová. También la palabra Yahvé. También el apócope de la palabra, que es la palabra Had.
que es prácticamente lo mismo. Por eso, como dice el pastor, ellos decían Adonai, El Shaddai, Jehová, Jireh, es decir, el Señor, el Eterno. El nombre estaba oculto. Y por eso es que la Biblia dice que el Señor Jesús vino en el nombre de su Padre, este nombre oculto de Dios que se llama Jesús. Gloria. Eso es la verdad del Evangelio. Muy bien. Si el diezmo fue impuesto por la ley al pueblo judío y ahora vivimos por la gracia, ¿es correcto diezmar? Bueno, no, esto es bien importante. Nosotros, la verdad, mis hermanos, queríamos solo hablar de divinidad y por eso el Congreso lo llamamos así. Y queríamos estar solo en el asunto de la divinidad, pero ya nos sacaron del tema, pastor. Y déjeme decirle una cosa. Si hay cosa que el diablo ataca en la vida de un creyente, es el diezmo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el diablo consigue que yo no diezme, trancó mi economía. El mejor negocio del mundo, escúchenlo, que puede hacer un ser humano es negociar con Dios. Dios le dice, dame $100. Suponga, usted tiene $100. Dios le dice, dame $10 y quédate tú con $90 y probadme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde. Destruiré al devorador, el devorador de la salud que te manda al hospital y te va a hacer pagar miles de, aquí son pesos dominicanos, millones de pesos. Yo destruiré la enfermedad de la operación que te va a costar 10 millones de dólares, digo, de pesos. Eso es promesa de Dios. Yo puedo decirles humildemente delante del Señor, este año, por la gracia de Dios, voy a cumplir 43 años de ser pastor. Hace algunos años ya. He tenido la bendición de pastorear en muchísimas iglesias, grandes, pequeñas, grandísimas, pequeñitas, y todo tipo de personas de casi todos los países, en Nueva York, en Texas, en Florida y en Colombia. Y yo no conozco, escúchenlo, ninguna persona que haya diezmado que después vaya a decir me arruiné. No conozco a nadie. Yo he visto personas pobres, tan pobres como cualquiera de nosotros, que se ganan 10 pesos y llevan un peso como diezmo al Señor. Y el Señor le dice, buen negociante, quédate con 9, yo me quedo con 1 y verás que voy a abrir una ventana en el cielo por donde bajan computadoras, carros, casas, plata, todo. Vean, los niños judíos aprenden a diezmar desde niños. Y pregúntese si hay judío pobre. ¿Pero qué tienen esos judíos? Que son los dueños de este edificio, del otro. Vayan a Nueva York, son dueños de medio Nueva York. De las empresas, de las compañías donde usted trabaja alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque tienen mucha suerte y se ganan la lotería. Porque le dan a Dios. El judío es el mejor negociante que hay. Y no alabo al pueblo judío, alabo al Señor. Pero son los mejores negociantes. Negocian con Dios. Te doy el 10%, me quedo con el 90%, tú vas a bendecir mi 90%. Un muchacho quería una computadora, de las computadoras $3,000, y no sabía cómo tenerla. Su mamá no se la podía comprar. Y cada vez que le daban plata para la escuela, sacaba 2 pesos de diezmo. Y lo ponía en un sobre y ponía su nombre y el diezmo, 2 pesos y ponía diezmo. Eso de iglesia hacía 2 pesos. Y no son 2 pesos.
es la fe de un niño. Es la fe. No son los 2 pesos que da. Está negociando con Dios. Y en unos meses siguientes apareció un tío y le trajo una computadora mejor de la que él quería, sin pedirse. Eso fue verdad. De manera que si usted no está diezmando, usted mismo cerró la llave del cielo. No tengo trabajo, la plata no me alcanza, tengo más trabajo que plata, pero empiece a diezmar. No me alcanza. No me alcanza. No le alcanza porque no diezmo. Escuche esto, hermanos y amigos y la gente de internet, escúchenme. Yo recibo un sueldo de 50 pesos dominicanos a la semana y mis gastos son 200 pesos. Ya. Yo estaba en la iglesia con hermanas y hermanos diciéndome, pastor, ¿qué hago? Vea, me gano 100 pesos a la semana y mis gastos son 300 pesos a la semana. No me queda para la comida ni para el bus. Yo no diezmo porque no me alcanza. Es una mentira del diablo. No le alcanza porque no diezma. Eso es la verdad. Saque el 10%. Pero ¿cómo hago? Yo no voy a llevarle mi plata al pastor, porque hay personas que piensan que cuando diezman hacen rico a los pastores. Eso es mentira, hermano. Habrán errores, excepciones, pero yo le puedo asegurar a usted, el 99% de los pastores antes damos para la obra de Dios antes que quitarle. Eso es verdad. Está probado. Un hermano tiene una necesidad, su pastor le regala, le da, busca, hace de todo por las ovejas. Pero miren ustedes, saque el diezmo y déjeme decirle algo. Hágalo como una obra, como cuando usted va a orar. Señor, esto es lo que tú me diste. Tú sabes que yo tengo que comer, pagar la renta, pagar la luz. Como tú me diste, yo te doy el 10%. Vaya a la iglesia y llévelo. Si quiere, póngalo en un sobre y ponga su nombre. Este es mi diezmo, y póngalo en la canasta, en el alfolí. Pero dígale, Señor, esto es lo que me diste y te doy el 10%. Para que vea usted lo que va a pasar en su empresa. Un hermano estos días en la iglesia testificaba, cuando yo entendí, yo empecé a diezmar y ahora soy jefe. Y los demás no entienden. Oh, wow, tiene carro nuevo. ¿Qué hizo? Hermano, empezó a cumplirle a Dios. Empecemos, invito a todos aquí y los que me escuchan a cumplirle a Dios para que veamos la gloria de Dios. Yo quiero decirle algo, hermano. Dios quiere que usted tenga la mejor casa. ¿Cuántos lo creen aquí? Amén. Pero con fe, dígalo con fe. Amén. Dios quiere que usted tenga el mejor carro. Amén. La mejor ropa, todo lo mejor. Dios quiere eso. ¿Cómo comenzamos? Mando. Entonces, es fácil. Dios no nos pide, deme todo, venga, siempre su sueldo. Eso no es bíblico. Vaya, venga a su casa y tráigame la plata para la iglesia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Otro día hablamos más de esto, pero... Por eso. Hay una pregunta aquí. Y este es el pleito desde el 325 del Concilio de Nicea hasta este día. De mucha gente y de muchas religiones que hoy se están estableciendo. En la ciudad de los Estados Unidos hay 2.200 religiones registradas, las que se han llamado después de ahí, después del censo que se hizo. Y este pleito generalmente yo tengo diariamente con pastores allí que predican una doctrina que es antibíblica, que es la doctrina de la Trinidad. Entonces la pregunta que hacen aquí, ¿por qué los pentecostales del nombre se llaman Jesús solo? Y mucho, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo y yo creo en el Espíritu Santo. Ahora, lo que yo no creo es que eso compone a Dios, que Dios se compone de 3 personas. Dios es Él, Dios no son ellos.
que nosotros no nos llamamos como Jesús somos. Nos llamo. Decimos que somos solo de Jesús, Amén. porque Él fue el único que se entregó por nosotros. Si así fuera. Pero sabemos que hay una religión que se formó en el año, creo que fue en 1958 por ahí, llamada Don Jesús solo, que no creían en el Padre ni creían en el Espíritu Santo. Y eran personas horribles, todavía quedan algunas ramas por ahí de ellos. Amén. Que ellos no creían en el Padre ni creían tampoco en el Espíritu Santo, sino Jesús solo. Y todo lo que hacían, lo hacían en Jesús solo. Nosotros no somos de esa manera, porque estamos negando entonces lo que es Dios, que es Espíritu. Amén. Nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. No creemos que Dios es tres, Dios es uno. Amén. Amén. Estas son manifestaciones, pero un solo ser. Amén. Nosotros no somos llamados solo Jesús. Llaman solo Jesús a aquellas personas que quieren aseverar de que nosotros tenemos una doctrina falsa. La doctrina bíblica se llama, la doctrina que predicamos, la de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la doctrina. Amén. Gloria. Y si alguno viene con otra doctrina diferente a la que ya hemos sido predicados de Pablo, sea que anatema. Sea para ti. Amén. Nosotros predicamos el nombre de Jesús, porque ese es el nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre. Gloria a Dios. Nosotros lo llamamos, no somos Jesús. Amén. Somos la iglesia que predica, la iglesia del nombre, que ha reconocido el nombre de Dios, que es Jesús, el único Dios verdadero, que Amén. ha sido derramado en los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pastor. Amén. Gloria a Dios. Sí, gracias, pastor. Es verdad, este movimiento lo Jesús solo nos lo están acomodando nosotros y nosotros no somos ellos. Lo que estamos diciendo aquí, creemos en la doctrina apostólica, la practicamos, la vivimos conforme a la palabra del Señor. De manera que ha sido una bendición hoy. Gracias a los que han participado, a los que no están de acuerdo, también gracias. Bienvenidos, bienvenidas. No nos molesta que desintamos, decir, que no estén de acuerdo con nosotros. Lo que tengan que decir, dígalo con libertad. Bienvenido. Cualquier cosa que nos digan con respeto y en honor al Señor. Si usted conoce a otras personas, invítelas mañana a las 9 de la mañana. Estaremos acá. Esperamos que este evento, el Espíritu Santo nos siga llenando. ¿Cuántos saben que necesitamos más de Dios? Amén. Necesitamos de salir de aquí llenos de unción, de poder, de fuerza, de visión. Vamos a predicar el nombre de Jesús y vamos a bautizar en el nombre de Jesús, ojalá esta semana, a varias personas aquí. Amén. Si usted quiere ser bautizado, bautizar en el nombre de Jesús, si usted entendió que el bautismo bíblico es en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús, antes de irnos, póngase de pie dando un grito de victoria. Aleluya. Alabanzas al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Levanta tus dos manos y fuerte diga: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Tu bendición. Aleluya. Por la unción de tu Espíritu. Aleluya. Gracias por la revelación de tu nombre. Aleluya. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, los formé, los hice, dice el Señor. ¿Cuántos se sienten llamados del nombre de Jesús? Amén. Aleluya. Llamados del nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. La paz de Dios salude a su hermano, su amigo. Mañana nos encontramos en las 9 de la mañana en este lugar. Dios nos bendiga. Amén.